Los principios de equilibrio químico pueden aplicarse para diversas reacciones que tienen lugar en medio acuoso y también para el agua pura. Las reacciones a las que nos referimos, que son reversibles, se producen entre iones y moléculas. Alcanzan un equilibrio que se llama equilibrio iónico. Los equilibrios iónicos los podemos clasificar en aquellos sin transferencia de electrones y con transferencia de electrones, procesos de óxido-reducción. En esta unidad nos vamos a referir a equilibrio iónico sin transferencia de electrones. Trataremos los equilibrios iónicos de disociación de ácidos y bases, de autoionización del agua y de hidrólisis de sales. Disociación de ácidos y bases, constante de disociación. De acuerdo con la teoría de disociación electrolítica de Arrhenius, una sustancia es un ácido si es capaz de producir iones hidrógeno y simultáneamente aniones propios de cada ácido. La existencia de iones hidrógeno es responsable de las propiedades comunes de los ácidos, como virar al rojo el papel tornasol azul. Sabor agrio, liberación de gas hidrógeno por acción sobre ciertos metales y reacciones con las bases. Son ejemplos de ácidos el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido acético, el ácido fosfórico. En la diapositiva mostramos la disociación de todos estos ácidos. Según esta misma teoría de Arrhenius, una base es una sustancia capaz de originar iones hidróxido y simultáneamente cationes propios de la base. Son base, según esta teoría, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de magnesio, hidróxido de litio. En la diapositiva vemos la disociación de estas bases. El sistema de Arrhenius para ácidos y bases tiene la ventaja de su sencillez, por ello es muy utilizado. Tiene algunas deficiencias, dado que no abarca algunas soluciones. Para la teoría de Bronsted-Lowry, ácido es cualquier especie química capaz de ceder iones hidrógeno. Es un donador de protones. Base es cualquier especie química capaz de aceptar iones hidrógeno, un aceptor de protones. En esta teoría no se especifica el medio, por lo que también sirve para solventes no acuosos, aunque en este curso solo trabajaremos con agua como solvente. Por otra parte, no se limita a sustancias, sino que habla de especie química, como por ejemplo iones. Veamos la reacción directa que tenemos planteada en la diapositiva. HA es ácido porque cede iones hidrógeno a B. B es una base porque toma iones hidrógeno de HA. La reacción inversa, HB+, es un ácido porque cede iones hidrógeno a A-. A- es una base porque toma iones hidrógeno de Hb+. Los subíndices 1 y 2 se colocan para señalar los pares conjugados. Un par conjugado es un par ácido-base. Es un conjunto de dos especies químicas que difieren en un ion hidrógeno. Ahora podemos explicar el comportamiento del amoníaco, que no lo podíamos explicar con la teoría de Arrhenius. El amoníaco, al reaccionar con agua, acepta un protón.
es una base de Bronsted-Lowry, produciéndose ion amonio, ion hidróxido. Como vemos en la diapositiva, amoníaco más agua genera amonio más hidróxido. De esta misma reacción podemos concluir que el agua actúa como donador de protones, es decir, como un ácido de Bronsted-Lowry. Veamos la reacción inversa, según la cual el amonio dona un protón al hidróxido para dar amoníaco y agua, por lo cual, según esta reacción, el ion amonio actúa como ácido y el hidróxido como base. Por eso es que en este tipo de reacciones se define al par amoníaco-amonio como un par conjugado ácido-base, al igual que el agua con el ion hidróxido como otro par conjugado ácido-base. Frente a un ácido, el agua actúa como base y frente a una base actúa como un ácido. Debido a que tiene capacidad para actuar de ambas maneras, es posible pensar que puede autoionizarse, como se muestra en la diapositiva. Podemos preguntarnos por qué se escribe como equilibrio o también por qué el agua es muy poco conductora de la electricidad, casi nula. Si la reacción de autoionización del agua fuese completa, esto implicaría que toda el agua está convertida en iones y en este caso sería tan conductora como los electrolitos fuertes. Siendo pues un equilibrio, como acabamos de decir, podemos escribir la constante de equilibrio como lo muestra la diapositiva. Como la concentración de iones es baja, la concentración de agua sin disociar puede considerarse constante. Siendo el valor de la constante de equilibrio y de la concentración de agua constantes, también su producto lo será. A ese producto lo llamamos producto iónico del agua, KW. Su valor numérico a 25 grados Celsius es de 1 por 10 a la menos 14. Las concentraciones de iones hidrógeno y de hidróxido están expresadas en mol por litro, es decir, concentración molar. Una medida de las fuerzas de los ácidos y de las bases es la constante de disociación respectivamente. Recordemos también que las constantes de equilibrio se expresan sin unidades. Como en el agua pura la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de iones hidróxido, puede escribirse que cualquiera de ellas es igual a la raíz cuadrada de KW, o sea, es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Si se agrega iones hidrógeno al agua pura por el agregado de un ácido, la concentración de dicho ion debe ser superior a 1 por 10 a la menos 7 molar. Siendo KW un valor constante, debe disminuir la concentración de iones hidróxido para que mantenga dicho valor. Es decir, debe disociarse menos agua. Dicho de otra manera, el equilibrio de disociación del agua se desplaza hacia la izquierda. Si se agregan iones hidróxido al agua por el agregado de una base, la concentración de dicho ion debe ser superior a 1 por 10 a la menos 7 molar. Siendo KW un valor constante, debe disminuir
la concentración de iones hidronio o hidrógeno, como querramos llamarlos, para que mantenga dicho valor. Es decir, debe disociarse menos agua. Dicho de otra manera, el equilibrio de disociación del agua se desplaza también hacia la izquierda. Como los valores de las concentraciones de iones hidrógeno y de iones hidróxidos suelen ser cantidades muy pequeñas y poco cómodas de manejar, se usa una medida más práctica basada en la definición que diera el químico danés Sorensen en el año 1909. Él definió a potencial hidrógeno o pH de una solución como menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno y a potencial hidróxido o pOH de una solución como menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxido. En una solución neutra, la cantidad de iones hidrógeno es igual a la cantidad de iones hidróxido y por lo tanto numéricamente igual a 1 por 10 a la menos 7 molar. Kw es igual al producto de la concentración molar de iones hidrógeno por la concentración molar de iones hidróxido, numéricamente igual a 1 por 10 a la menos 14. Si a esta ecuación aplicamos las leyes de los logaritmos, se obtiene que pKw es igual a pH más pOH igual a 14. En una solución neutra, pH es igual a pOH y es igual a 7. Con esto y el análisis de la última ecuación, podemos establecer una escala de acidez o escala de pH. Las soluciones ácidas tienen más iones hidrógeno, por lo tanto, su pH es menor que 7. En las soluciones básicas, la cantidad de iones hidróxido es mayor, por lo que su pH será mayor que 7. Los valores de pH para las soluciones acuosas se encuentran dentro del intervalo entre 0 y 14. Vemos en esta diapositiva los colores que adquiere una cinta de pH según el valor del mismo. También, a modo de ejemplo, encontramos algunos valores de pH para las distintas sustancias. En esta diapositiva vemos algunas de las características de los ácidos y de las bases.
La tendencia de donar su protón varía de un ácido a otro. La fuerza del ácido depende de esa tendencia y también, en menor grado, del solvente en que se establece el equilibrio ácido-base. En nuestro caso, el solvente siempre va a ser agua. Un ácido fuerte se disocia completamente. El ácido fuerte se disocia totalmente y su concentración final es igual a cero. La expresión para la constante de equilibrio queda indeterminada. En estos casos, y solo en estos casos, el pH de la solución dependerá únicamente de la cantidad de ácido disuelto, ya que se disociará totalmente. A estos ácidos que se disocian al 100% y para los cuales no puede determinarse en solución un valor de la constante de equilibrio del ácido, se lo llama ácidos fuertes. Un ácido fuerte se disocia completamente. Como la constante de equilibrio de un ácido fuerte queda indeterminada, el pH de un ácido fuerte depende solo de la concentración del ácido disuelto. Cuando un ácido no se disocia al 100%, el pH de sus disoluciones dependerá de la cantidad de moles disueltos y de su capacidad para disociarse, es decir, del valor de la constante del ácido. A este tipo de ácidos se los llama ácidos débiles. Un ácido débil no se disocia completamente. Para los ácidos débiles se determina la constante de equilibrio. El pH de los ácidos débiles depende de la concentración y de la capacidad de disociarse, es decir, de la constante del ácido, es decir, de su constante de acidez. Una base fuerte se disocia completamente. La base se disocia totalmente y su concentración final es igual a cero. La expresión para la constante de equilibrio queda indeterminada. En estos casos, y solo en estos casos, el pH de una solución dependerá únicamente de la cantidad de base disuelta, ya que se disociará totalmente. A estas bases que se disocian al 100% y para las cuales no se puede determinar en solución un valor de la constante de la base, se las llama bases fuertes. Una base fuerte se disocia completamente. Como la constante de equilibrio de una base fuerte queda indeterminada, el pH de una base fuerte depende solo de la concentración de la base disuelta. Cuando una base no se disocia al 100%, el pH de sus disoluciones dependerá de la cantidad de moles disueltos y de su capacidad para disociarse, es decir, del valor de su constante K sub B. A este tipo de bases se lo llama bases débiles. Una base débil no se disocia completamente. Para las bases débiles se determina la constante de equilibrio. El pH de las bases débiles depende de la concentración y de la capacidad de disociarse, es decir, de la constante K sub B, su constante de basicidad. Los principios de equilibrio químico pueden aplicarse para diversas reacciones que tienen lugar en solución acuosa y también para el agua pura. Las reacciones a las que nos referimos
que son reversibles, se producen entre iones y moléculas. Alcanzan un equilibrio que se llama equilibrio iónico.